Platicamos con Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía del Gobierno Federal, a propósito de la instalación de la mesa de diálogo el día de ayer en el Consejo Coordinador Empresarial. Ildefonso, le agradezco mucho esta oportunidad. Buenas noches. Gracias, Gregorio. Gracias y bienvenido a tu casa. Pues sí, efectivamente, ayer fue el arranque de la mesa del diálogo convocada por el Consejo, con presencia de representantes de todas las corrientes políticas y del mundo empresarial. Ahora, pues es urgente, ciertamente sí, reactivar nuestra economía. Hemos escuchado este término, la reactivación responsable, cómo hacer el desconfinamiento sin que se ponga en riesgo la salud, pero al mismo tiempo cómo disminuir el impacto económico que ya a estas alturas es muy serio, Ildefonso. A ver, tú te diste cuenta que posicioné desde hace muchas semanas el concepto de que si no nos mata el virus, nos mata la economía, porque el golpe económico es muy duro, sobre todo en un país como México, donde la mitad de la población está en el sector informal y el impacto es terrible. Pero ¿cómo podemos establecer el regreso? Lo tenemos que establecer de una manera responsable, pero debemos de ya prepararnos. ¿Por qué? Porque si vamos apenas a planear al final, no vamos a tener claramente los instrumentos necesarios para actuar. Y es fundamental, en 4 frentes. En el frente de todo lo que son los protocolos sanitarios por sector, en el frente de financiamiento disponible para darle liquidez y que un problema de liquidez no se transforme en un problema de solvencia. Y el tercero tiene que ver claramente con todo lo relacionado al consumo, cómo proteges al consumidor a la hora de estar demandando servicios. Y finalmente, cómo aprovechamos para las grandes cadenas de valor el Tratado de Libre Comercio que se establecerá a partir del 1 de julio. ¿Cree usted que avanza entonces el diálogo que se está desarrollando durante toda esta semana por parte del sector privado? ¿Y avanza cuando el contrapeso, la contraparte, el gobierno federal, pues pareciera que no ha tomado en consideración todo lo que ustedes han planteado? Bueno, mira, yo creo que el diálogo del sector empresarial ha tenido encuentros y desencuentros con el gobierno federal. Esta convocatoria es una convocatoria distinta porque llama a todas las voces del país a sumarse. Sindicatos, corrientes políticas, empresarios, pero lo más importante es que también estuvieron invitados y estuvieron presentes el líder de Morena en la Cámara de Diputados, uno de los senadores morenistas más importantes, estuvo el subsecretario de Industria del Gobierno de la República. Y si bien todavía encuentras diferencias de opinión en diferentes estrategias, lo que hay que hacer con este diálogo es buscar las coincidencias. Y aquí Mario Delgado al menos hace un posicionamiento donde deja la puerta abierta para construir ese diálogo. Ahora, vemos que en el corto plazo, en el plazo inmediato, se podría entonces pensar en esta reactivación económica, al tiempo que también se podría mejorar la condición de las MIPYMES, que veíamos también el asunto del otorgamiento de créditos para micro, pequeñas y medianas empresas, en donde pues pareciera que por el lado oficial, por el lado del gobierno federal, pues no se entendió claramente en qué consistiría este apoyo que ya existía desde hace tiempo por parte de empresas que se dedican al factoraje inverso con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo. La idea que yo planteé ayer en el evento es la idea de establecer el plan de reactivación. Y en un plan de reactivación todos los sectores tienen responsabilidades. Y aquí, como tú bien lo señalas, ya se habían juntado las grandes empresas de México conjuntamente con la banca internacional para definir cómo financiar a tus proveedores, pequeñas empresas, medianas empresas, y también a tus clientes, agarrar toda la cadena de comercialización y de producción para poderla integrar en elementos de financiamiento. De esa manera tú puedes establecer acciones que pueden impactar a todo tipo de negocios. El gobierno federal puso en práctica ya el crédito a la palabra a través del IMSS para las empresas de menos de 10 empleos. Está el otro crédito asociado con el Censo del Bienestar. Pero lo que necesitamos con esos elementos es generar una plataforma nacional donde todos estemos en una sola coordinación. El problema es la duplicidad de esfuerzos. Te doy un ejemplo. Jalisco ya está trabajando en los protocolos para reactivación. ¿Por qué tenemos que inventar 32 protocolos? Si podemos hacer protocolos estándar que empecemos a implementar conforme regresemos después de que esta tercera fase de la pandemia termine. Pronósticos, si hablamos de pérdidas económicas, si hablamos de crisis económica derivada de la pandemia, escenarios para una pronta recuperación, ¿cuál sería el mejor de los escenarios en este caso, Ildefonso? Mira, ayer el propio subsecretario Acevedo fue bastante realista en sus escenarios y coincide con el que yo tengo. Él dice, las recesiones en México generalmente pueden durar desde 14 meses hasta 19 meses, para que medio te recompongas. Y esta es totalmente atípica, porque cada vez que un funcionario público escucho y dice, cuando regresemos a la normalidad,
perdón, económicamente se va a regresar a otra realidad, o sea, que será ya la nueva normalidad, pero igual no va a ser. Van a cambiar las cadenas globales de valor porque se van a totalmente a trastocar los intercambios internacionales. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que estar listos para un golpe a la economía de por lo menos el 10% de caída cuando se compare el año 20 con el año 19. ¿Y la recuperación hasta el 21? Y la recuperación yo la mandaría hasta finales del 21, porque tienes dos elementos fundamentales. No habrá una vacuna comercializable hasta dentro de un año y medio, ni una medicina preventiva, no preventiva, sino de tratamiento, que tenga soluciones en menos de 5 o 6 meses. Entonces, en ese escenario, tienes que saber coexistir con el virus, reducir responsablemente las probabilidades y riesgos de contaminación y armar un programa de salud pública que te permite reabrir la economía. Tienes que lograr lo que dijimos. Si no te mata el virus y si no reabres, te mata la economía. Por último, Ildefonso, pues entonces el llamado, este acuerdo nacional que se gesta desde el sector privado, desde el Consejo Coordinador Empresarial, este diálogo que inició el día de ayer, en el que usted participó, ¿cómo sumar a la cadena productiva? ¿Cómo sumar a los micro, pequeños, medianos empresarios, los que ahorita tienen cerrado su negocio, que no saben si van a volver en el corto o mediano plazo? Justo hoy tuvimos una reunión virtual con la alcaldesa de Guadalupe que nos habló. Y yo conformé mi antiguo equipo de trabajo de MIPYMES y de las pequeñas y medianas empresas y de industria y de competitividad. Y lo que estamos viendo con la alcaldesa es que todos los niveles de gobierno tienen la capacidad de poder sacar un lazo de ayuda, una extensión de ayuda. Y en este caso va desde lo más sencillo de cómo acercarles todos los mecanismos posibles de financiamiento, hasta lo que puede hacer el municipio para ayudarles a enfrentar rentas subsidiadas o reducidas a través de incentivar a los dueños de locales a través del predial, que sepan que si bajan su renta pueden tener al inquilino por el tiempo hacia futuro. Si de repente no hay salidas, pues se van a quedar con locales vacíos. Alguien a nivel de la comunidad tiene que liderar justamente la salida. Lo que no podemos permitirnos es dejar a la gente sin orientación de las posibles salidas dependiendo del tipo de negocio que ellos administran. Pues nos mantenemos en este diálogo y atendiendo todos y cada uno. Permanente contacto, gracias. Claro, atendiendo todos y cada uno de los temas relevantes en esta época. Gracias, Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía del Gobierno Federal. Continuamos.